Y dice así: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un rastro de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o de la vara? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues al hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella seguido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: la señal a Dios y aún me si la cabeza de este hijo de Safat queda sobre él. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Todos. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué esperar más a Jehová? Aleluya. Vamos a presentarme delante del Señor, que sea el Señor que imparta en mí esa gracia, que ponga esa fluidez o ese denuedo, como hablábamos en la clase de la escuela bíblica, sobre mí para yo poder dar esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Presénteme delante de Dios. Aleluya, gracias Padre, la gloria te damos, aleluya. Gracias Señor, gracias por este tiempo, Dios mío, del pan espiritual. Vamos a comer pan del cielo ahora, Señor. Aleluya, necesario para nuestra alma. Usa tu siervo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Dale esa palabra que cada uno necesitamos, Dios mío. Aleluya, porque cada uno tiene una necesidad en esta tarde de palabra de Dios, de palabra del cielo. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gracias Señor. Te damos aleluya. Y vamos a la 1, a las 2, a las 3 y... Pueden sentarse, amados hermanos. El tema que tenemos para hoy se titula: Dios ordena tus pasos a través de agentes humanos. Bendita sea la gloria de Dios. Y la introducción dice: muy a menudo Dios logra su propósito usando al hombre. Nosotros somos los instrumentos en la mano de Dios. Nosotros somos a quienes el Señor ha comisionado para llevar el mensaje afuera y entregarlo. Él puede usar, mire, a todo un pajarito del campo, pero nosotros somos los predilectos. Él nos ha escogido a nosotros para que llevemos el mensaje y demos lo que Él quiere que nosotros demos, pero nosotros somos los agentes. Por eso, cuando dio la gran comisión, ¿a quién se la dio? Se la dio a sus seguidores y lo mandó que fueran por todo el mundo, ¿verdad que sí? Entonces nosotros, amados hermanos, somos los agentes, somos los embajadores y encargados de esparcir el reino y de traer el mensaje de que Dios quiere que tengamos, cualquiera que sea el mensaje. El Señor pone en su siervo, en nuestra boca, el mensaje, y nosotros tenemos que salir y dar ese mensaje con precisión, con rapidez,
corazón, con deseo, con denuedo, con interés, porque el Señor no quiere que nosotros estemos desinteresados de su cosa. La cosa del Señor hay que ponerle bastante interés, bastante, mire, que seamos prontos en hacer lo que el Señor manda. Bien, el sufrimiento del pueblo de Samaria era tan insoportable porque había una hambruna demasiado grande. Había un ejército que le había rodeado. Ben-Hadad, rey de Asiria, había venido con un ejército numeroso. Y Samaria, ¿sabes que Samaria se había apartado de en pos de Dios? Pero todavía Dios tenía su vista puesta en Samaria. Ellos tenían ídolos, tenían cosas que le desagradaban a Dios, pero aún el varón de Dios, el profeta Eliseo, estaba en Samaria, tenía su asiento en Samaria, amados hermanos, y Dios tenía sus ojos puestos en Samaria. ¿Por qué? Porque Dios había enviado un enemigo, pero ese enemigo en ese momento era gente de Dios. ¿Para qué? Para disciplinar, para castigar al pueblo de Samaria, porque se había ido en pos de dioses ajenos. Bendita sea la gloria de Dios. Y el rey mismo no era un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios, era un hombre extraviado, porque todos los reyes de Samaria, amados hermanos, se dieron en hacer lo malo delante de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces llegó una hambruna que estaba acabando con el pueblo. Mire, que la cabeza de un asno se vendía por una cantidad grandísima de dinero. El estiércol que vimos en la clase de escuela bíblica, que era como un tipo de grano, que no era estiércol, pero eso son teorías. Pues si la Biblia dice que era estiércol, posiblemente sea estiércol. Pues eso se vendía por dinero, amados hermanos. Entonces, esa escasez era una escasez astronómica. Los precios se habían ido a las nubes y eran tan altos que prácticamente ese pueblo, en verdad ese pueblo cayó en el canibalismo. Ese pueblo se estaba comiendo sus propios hijos, pero eran castigo, era la mano de Dios que había venido sobre ellos por el pecado. Amados hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros pecamos, amados hermanos, Dios endurece sus manos sobre nosotros. ¿Sabe para qué? No es para destruirnos enteramente, es para que nosotros reflexionemos y nos movamos y nos pongamos de parte del lado de Dios. ¿Para qué? Para luego bendecirnos. Y Dios utilizó esa hambruna y utilizó a Ben-Hadad para castigar a este pueblo que estaba caminando de continuo de espalda a Dios. Y nosotros tenemos que ponerle el frente, caminar hacia Dios, buscar a Dios en todo tiempo. Amados hermanos, nosotros no nos podemos, después que conocemos a Dios, retroceder, porque el que retrocede no agrada al Señor. Usted tiene que seguir siempre hacia adelante, como dijo la palabra, puesto los ojos donde lo tiene que poner, que es en Jesús. Y cuando vengan dificultades, amados hermanos, levante sus ojos, rectifique su camino y busque a Dios, pídale perdón y Él lo va a perdonar. Él lo va a perdonar. Y usted tiene que enderezarse, porque usted no puede pedir perdón de boca y hacer otra cosa. Usted tiene que encaminarse hacia Dios y limpiar su camino, porque dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero si usted está de continuo pecando y de continuo hacer el mal, usted sabe que cuando venga la mano de Dios va a venir fuerte, porque Dios al hijo que disciplina, al hijo que ama disciplina, pero al hijo que se vuelve contumaz y rebelde, ¿sabe qué le hace?
lo destruye. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, ese pueblo cayó en ese canibalismo, porque se estaban comiendo sus propios hijos. Y vamos a ver aquí, vamos a ver en el versículo 24, dice que después de todo ese sitio que había hecho Ben-Hadad a Samaria, se acabó el hambre a tal grado que el pueblo no encontraba alimentos. Los alimentos se escasearon a tal grado que la gente no tenía que comer. Usted sabe, lo más preciado que nosotros tenemos después de Dios, ¿usted sabe lo que es? ¿Sabe qué? Son los hijos. Usted trabaja hasta hace lo indecible por mantener a su hijo con vida, por soportarlo, darle alimento. Los padres, mire, hacemos lo indecible por tratar de satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Bendita sea la gloria de Dios. Pero llegan situaciones extremas que el hombre ya no tiene ninguna manera de cómo satisfacer esa necesidad de su hijo. Entonces, mira, pues hermanos, se vuelve, y eso lo hemos visto no solamente una vez en Israel, muchas veces se volvieron caníbales. Entonces dice que después que sucedió y se puso esa hambruna tan grande producida por el sitio que Ben-Hadad tenía sobre Jerusalén, dice que hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Usted sabe lo que es? 80 pesos de plata por un animal que nosotros lo miramos y para nosotros eso no es comida, ¿verdad que no? ¿Quién de ustedes ha comido burro alguna vez? Nadie. Bendita sea, gloria a Dios, porque el Señor ha suplido para nuestras necesidades y no hemos tenido que comer ningún animal inmundo, ningún animal que no es hecho para el consumo humano. Bendita sea la gloria de Dios. Y dice que la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. ¡Qué hambruna! ¡Qué castigo más fuerte! Amados hermanos, cayó sobre el pueblo de Samaria y vuelvo y repito, a consecuencia de su pecado. ¿Usted quiere ser castigado? No. ¿Usted quiere ser bendecido? Obedezca la palabra de Dios, porque en obedecer hay grande galardón. Bendita sea la gloria de Dios. Santo es el Señor. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que obedecer al Señor en todo. Nosotros no podemos tratar de obedecer en una parte y desobedecer en otra, porque entonces esa obediencia en parte no le sirve para nada. Al Señor se lo obedece, miren, en su totalidad. Bendita sea la gloria de Dios. Pues cuando esas mujeres le describe al rey lo que está pasando con ella, que el rey le dice, mira, ¿de qué te voy a salvar? ¿Del trigo o del lagar? Es decir, no hay, es lo que te está diciendo, mira, aquí no hay ni para mí, aquí no hay para nada, aquí no hay lagar donde se ponía el vino, ¿verdad? Aquí no hay ni trigo ni cebada, no hay alimento. Pero el rey, amados hermanos, al decirle así, con esa expresión, se denota que él no le dio el carácter que le tenía que dar en esa contesta que él le da a esta mujer, ¿verdad? Entonces eso fue una reacción equivocada que tuvo el rey. Jamás podía decirle eso a esa señora, porque Dios en su soberanía, amados hermanos, Él hace como quiera. Entonces los planes no pueden ser una excusa para que nosotros no accionemos. Dios obra usando al hombre cuando nosotros vemos una necesidad. Por ejemplo, yo voy a la calle, yo he caminado en la calle, yo sé que muchos de ustedes han caminado en la calle y han encontrado gente en necesidad.
Sí, gente con suma necesidad. Si usted encuentra una persona y usted ve que tiene esa necesidad, usted como hombre de Dios, como hombre que ama a su prójimo, usted debe extenderle la mano y tratar de satisfacer esa necesidad. Y si no tiene para satisfacer esa necesidad, por lo menos ayudar para que esa carga se le haga más liviana. Bendita sea la gloria de Dios. Y sabemos, óyame, pues yo lo he pasado en la calle, sabemos que hay gente que anda haciendo, pero también tienen necesidad, que andan haciéndole cuento a los otros para ellos sacar. Esos son a veces maliciosos, pero sí tienen necesidad. Pero a veces el vicio que tienen no le permite ver su necesidad y lo que quiere es satisfacer un vicio. Una vez yo estaba, hace muchos años, ha llovido mucho, hermano Daniel, yo estaba en la calle Fulton, arriba, por Brooklyn, y yo había salido de negocio y yo iba para mi casa, y me grita un muchacho, pastor, 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 y se me tiró llorando y me dijo que lo habían enviado para un centro de rehabilitación de Pensilvania. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué tú estás aquí? No, porque mira, y me contó que había dejado el cheque. Oiga, la iglesia le hizo un cheque y se lo dio a un hombre enfermo. Creo que eso, ellos fallaron ahí. Y le dio ese dinero a ese hombre enfermo. ¿Y sabes lo que hizo él cuando se bajó en Brooklyn? Él venía de, no sé si era de Connecticut o de ahí arriba. Y llevó el cheque a una bodega y le dieron 20 pesos. Oiga eso. Entonces el muchacho me dice que tiene la necesidad, que quiere llegar al centro donde él tiene que recuperarse. Y tiene el cheque hecho por la iglesia. Pero me dijo, yo, ¿dónde está ese cheque? No, que yo lo había dejado en East New York, por allá. Yo le monté en mi casa. Y fui allá a cosas y hice que la gente me diera el cheque, le devolví su dinero. Y entonces el hombre le dijo, mira, te va a ir, va a coger el tren aquí, y cuando tú llegues al lugar me va a llamar. ¿Y usted sabe qué pasó? El muchacho se cogió el cheque y se fue con el dinero que yo le di, y a saber lo que hizo, porque nunca me llamó. Pero yo hice, amados hermanos, lo que estaba de mi parte. Ahora, esos son gente que tratan de engañar, pero Dios lo sabe. Ahora, si a usted lo engañaron, no pague todo mal por mal. ¿Ok? Déjelo ir. Déjelo ir. Y si tiene que ayudar a otro, ayúdelo. Bendita sea la gloria de Dios. Porque el Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos y compasivos, siempre y cuando nosotros podamos suplir esa necesidad. Pero ¿qué sucede? Que esa necesidad viene muchas veces por vicio, amados hermanos, droga, alcohol, y usted ve gente, amados hermanos, allá afuera, podrido en el vicio, han venido de los países de por allá y vienen a sumirse en una miseria total, fruto de su desobediencia, fruto de su castigo, y el Señor le permite pasar por esa situación, pero siempre hay alguien afuera. Estamos nosotros llamados a darle una palabra de aliento, a extender la mano si es posible, porque llega una condición que ya no se pueden valer por sí mismos. El pueblo de Samaria, amados hermanos, estaba en una condición deprimente, una cosa que no se podía. Y cuando esa mujer le dice al rey, ayer cocinamos, en el lenguaje de nosotros, cocinamos a mi hijo, porque ella me dijo que cocinara para el mío primero y que mañana no íbamos a comer el de ella. El rey, hermanos hermanos, que estaba forrado de tela de silicio por dentro, se le vio eso y se turbó. ¿Y sabe cuándo se turbó? Lo que dijo, que iba a matar al profeta Eliseo, porque él era el culpable de que esa hambruna había llegado. No, amados hermanos, Eliseo dio la palabra de juicio posiblemente. ¿Sabe por qué? Por el pecado de Samaria, que no estaban escuchando la voz de Dios y estaban haciendo lo que a ellos les parecía, y por consecuencia de eso había llegado esa hambruna tan grande que las madres estaban comiendo los hijos. Bendita sea la gloria de Dios. Pero él decidió quitar
desobediencia. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bendita sea la gloria de Dios. Nosotros, amados hermanos, estamos llamados a satisfacer las necesidades de nuestro prójimo. Bendita sea la gloria de Dios. Nosotros no podemos ver, amados hermanos, que el prójimo esté pasando la 1001 noche o el Niágara en bicicleta, como decimos nosotros los dominicanos, y dejarlo ir, pudiendo nosotros ayudar. Nosotros estamos llamados a extender la mano al necesitado, y cuando nosotros hacemos eso, Dios se agrada de nosotros. Porque si dice a tu prójimo como a ti mismo, yo no quisiera verme a mí en una cuneta por ahí tirado, sucio, lleno de hambre, demacrado, con llaga en el cuerpo, muchas veces moretones en los ojos, por consecuencia del pecado. Nosotros estamos llamados a salir y darle la buena noticia. Y el profeta Eliseo había dado buena noticia, porque ellos podían salir de esa situación, amados hermanos. Solamente podían salir de esa situación si se tornaban a Dios. Pero estaba en una situación tan deprimente, con tanta hambre, que ya, amados hermanos, ese pueblo había caído en dureza, en incredulidad, había caído ya tan bajo que no vislumbraban en el horizonte, no vislumbraban nada. No había para ellos, la esperanza se habían esfumado. No había esperanza de que pudiera llegar el alimento de parte de Dios a ese pueblo. Entonces la fe se había perdido, la esperanza se había perdido. Bendita sea la gloria de Dios. Y dice en el versículo 2 que, voy a leerlo del 1 mejor. Entonces Eliseo dijo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. El profeta habló. El profeta Eliseo era un varón de Dios. Amén. Hoy día hay mucha gente que se levanta como profeta a dar palabra que salen de su propio yo. No que Dios lo ha mandado, no que Dios le ha dado esa palabra en específico. Pero cuando Dios da una palabra, amados hermanos, pasa el cielo, la tierra, y esa palabra, esa profecía se cumple. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios. Y el hombre y la mujer que son profetas de Dios, amados hermanos, han de ser hombres y mujeres, miren, fundamentados en Dios, para cuando sea Dios que lo use, ellos se dejen usar de Dios. Pero a veces el profeta se deja usar por sí mismo y da palabras que fallan. O si ese profeta no es un profeta que anda conforme a la voluntad de Dios, el enemigo puede usar tu boca. Nosotros tenemos, amados hermanos, que afianzarnos en Dios, que afianzarnos en la palabra de Dios y vivir una vida que agrade. Eliseo era verdaderamente profeta de Dios, y Dios lo usaba para traer sanidad, Dios lo usaba para traer liberación, Dios lo usaba para levantar a aquellos que estaban caídos. Bendita sea la gloria de Dios. Y Samaria sabía que Eliseo era profeta de Dios, y que a ellos estaban pasando por esa consecuencia justamente por su pecado y por haberse apartado del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Y dice aquí que cuando llega Eliseo, dice que había un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Y respondió al varón de Dios y dijo, después que el profeta dijo que iba a haber esa superabundancia de alimento, dice el siervo del rey: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería así. Y él dijo: he aquí, tú lo verás, mas con tus ojos,
Por eso yo le dije que el profeta de Dios tiene que ser un hombre, mire, ceñido a la palabra, ceñido haciendo la voluntad de Dios, para que cuando venga ese fluir de parte de Dios y Él abra su boca, sean palabras que hayan salido de la misma boca de Dios. Pero ¿qué sucede? Este hombre dudó de la palabra que Dios había dado a través de la boca de Eliseo. Y Eliseo dijo: tú lo vas a ver, pero no va a poder comer de ello. ¿Por qué? Porque puso en tela de juicio, puso duda en lo que Dios había declarado por boca de su siervo Eliseo. Cuando Dios habla, amados hermanos, se cumple. Cuando Dios habla, nosotros lo que tenemos es que reverenciar esa palabra que Dios ha dado, porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Bendita sea la gloria de Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces, la falta de fe la falta de fe trajo por consecuencia que ese siervo del rey, amado hermano, dudó y puso en tela de juicio, dado que él pensó, pues él no era un hombre de fe, él no creía en la palabra de Dios, y por consecuencia Eliseo le dijo: tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, porque ha tratado de ridiculizar lo que Dios ha dicho. Nosotros, amados hermanos, ahora vuelvo y digo, cuando se da una profecía, nosotros lo que tenemos que esperar es el cumplimiento de esa profecía, si es posible, no comentar, boquita bien cerrada, bien cerradita, para que no caigamos, amados hermanos, en pecado, en dudar de lo que el Señor ha dicho. Ahora, si después de correrse el tiempo no se cumple, entonces usted se da cuenta que ese profeta no es profeta de Dios, no es confiable. Bendita sea la gloria de Dios. Pero en este caso, Eliseo había dado muestra, mire, de sobra de que él era profeta de Dios, porque lo que Eliseo había hecho en Samaria, ningún otro profeta de la antigüedad lo había hecho. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, los leprosos ahora entran en acción. Ya que el leproso en Israel era un hombre como inmundo, no podía juntarse con los demás. Cuando una persona, el sacerdote, lo declaraba leproso, tenía que echarlo fuera de la ciudad. No podía estar con su familia, no podía estar con sus amigos, no podía estar en la ciudad. Tenía que irse afuera, al campo abierto. Y si alguna vez alguna persona le aparecía en su camino, tenía que gritar y decir: leproso, inmundo, no, que se alejaran de él. Bendita sea la gloria de Dios. Pero vamos a ver que aún, por eso le digo, Dios es soberano y Él usa a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Bendita sea la gloria de Dios. Dice la palabra, amados hermanos, en 2 Reyes 7, del 3 al 10, le voy a leer textualmente lo que sucedió. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre en que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos del lado de los asirios. Y si ellos nos dieren la vida, si nos permiten vivir, vamos a vivir. Y si ellos nos dieren la muerte, moriremos. Y si ellos nos perdonan la vida, tal vez consigamos algo de comer, un mendrugo de pan, y vamos a satisfacer nuestra necesidad, ¿verdad que sí? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada al campamento de los sirios, no había allí nadie. Todo estaba en silencio. Había un silencio, como dicen, sepulcral.
en el sepulcro no hay nada, no hay voz. Lo que hay, un hueso de muerto. Que mucha gente le tiene miedo a los muertos, amados hermanos. Yo a los muertos no le tengo miedo. A los vivos les puedo tener miedo, porque los vivos pueden hacer cualquier cosa. Pero a muertos no le tengo miedo. El hombre de Dios, amados hermanos, debe ser una persona fortalecida en Dios y en el poder de su fuerza. Bendita sea la gloria de Dios. No le temo a la oscuridad. No le temo, bendita, a ningún espíritu tampoco. Porque si Dios está conmigo, soy fortalecidos. ¿Qué sucede, amados hermanos? Que ellos entraron, satisfacieron su necesidad, comieron, porque Dios había mandado un sonido como de un gran ejército, soldados, y había un vocerío, y el pueblo de Ben-Hadad cogió miedo. El ejército sirio, miren, y desamarró sus mulos y su burro, y dejaron, la gente iba a la guerra con todas sus pertenencias, iban con muchas riquezas. Ellos dejaron todas esas riquezas abandonadas y comenzaron a correr por su vida y abandonaron toda aquella riqueza. Los soldados, los leprosos fueron, cogieron, escondieron, comieron y después dicen, pero ven acá, ¿qué estamos nosotros haciendo? Si llega el día, nosotros vamos a ser alcanzados por nuestra maldad, por nuestro pecado, porque nosotros entonces vamos a ser egoístas, vamos a dar las voces en la puerta de la ciudad, a los centinelas, para que corra y el pueblo se satisfaga de esa hambre. Miren, y ellos, ni tontos ni perezosos, corrieron a la puerta de la ciudad y le gritaron que fueron al campamento de los sirios y allí no había nadie y había mucha comida, mucha riqueza, había de todo en abundancia. Y dice que el rey, al anunciarle eso, cogió temor, de eso son los sirios que quieren atraparlo, tienen todo abandonado, pero no salgamos, nos caen arriba. Pero ¿qué sucede? Mandaron gente que fueron a espiar y espiaron y vieron así como dijeron los leprosos. Y cuando dieron aviso al pueblo, mire, el pueblo salió, dice, desesperado, porque era un hambre cualquiera. ¿Usted se acuerda el hambre cuando Saúl le prohibió a los soldados que estaban peleando la batalla en Israel que no comieran? Y ellos cuando le dieron el permiso de comer, se tiraron sobre los animales y se los comieron con todo y sangre. Es decir, que cometieron pecado. Pero aquellos salieron, los hermanos, no se comieron los burros, porque había provisión en abundancia. Y el rey, los hermanos, ese hombre que le asistía, que el rey se recortaba sobre su hombro, si estaba casado, lo mandó a que dirigiera. Y cuando soltaron, que abrieron la puerta a esa ciudad, mire, que corrió esa multitud, ¿sabe qué? Le pasó por arriba al siervo del rey, lo hollaron, es decir, lo pisotearon y allí murió. Y al amanecer de ese día había provisión para todo y todo se abarató y había comida en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Cuando Israel estuvo en el desierto, amados hermanos, que no tenía pan, Dios satisfizo su necesidad mandando maná del cielo. Y ese pueblo de Samaria comió. El castigo cayó sobre el incrédulo y no vivió, porque tuvo en duda la palabra de Dios. Nosotros tenemos, amados hermanos, que en todo tiempo creer a Dios, creer a su profeta, creer que Dios hace posible lo imposible. Entonces nosotros tenemos, amados hermanos, que mantenernos creyendo, confiando de que cualquiera que sea tu necesidad, sea de pan, sea de abrigo, sea de techo, sea de salud, cualquier sea tu necesidad, Dios está presto para socorrerte y para satisfacer tu necesidad. Dios lo bendiga.